¿Cómo les va? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Estamos aquí escuchándolo al señor John Lennon en esta semana dedicada. Está cantándonos este tema What I Got You Through the Night, que no lo sé decir, pero en Fraiventos lo dicen así, aunque no lo parezca. Mentira, Gonzalo Gervás en controles de edición sabe que es así. Él tiene un acento de Birmingham, por eso es que me corrige. Y tenemos al flaco Germán en la puesta a punto, en los controles. Amigos, comenzamos ya dándole la bienvenida al crítico, al periodista cultural Andrés Torrón, productor musical, periodista y músico. Aparte fue editor del suplemento R, que edita La Diaria, ha sido colaborador de Global Ring Magazine, Unchained Magazine, en fin, entre otros. Trabajó y grabó con Santulo, mire, con Fernando Santulo, con Santiago Tabela. ¿Cómo andas, Andrés? Bien, todo bien. Obviamente es para hablar de John Lennon. Andrés tuvo la atención de traernos y mostrarnos su propio libro, el libro de John Lennon, pero en la versión argentina de 1967. Se llama John Lennon en su tinta. Ustedes saben, estamos hablando durante toda esta semana de este libro que aquí se llama Por su propio cuento y que distribuye Océano. Está la edición, en España, es una editorial que se llama Papel de Liar, Por su propio cuento y Un españolito en obras, porque son dos libros de John Lennon. El que trajiste vos, el argentino, trae solo el primero, me parece, ¿no? Solo el primero. Es una reliquia. Sí, o sea, ya lo era cuando me lo regalaron, ¿no? No es que sea yo también. Un amigo lo consiguió, creo que en la Feria de Tristán Narvaja, o algo así, como sabía que yo era fanático de John Lennon, me lo regaló. Vos sabés que yo estuve a punto, entre la gente para invitar esta semana, pensamos en Macachín, y bueno, hace 2 semanas estuvimos hablando del corto Buscaglia, y toda esa estética de mechar dibujos, poemas, canciones, aforismos, juegos de palabra, yo creo, no sé si viene de ahí, pero tiene que ver con ese espíritu de los 60. Sí, claro, los mojos de Buscaglia y todo eso, sí. Y esta gente seguramente conoció esta edición que vos trajiste, del 67, seguramente la conoció. Sí, probablemente. Porque aparte justo estábamos hablando de que no se tomaron tanto tiempo para hacer la traducción, ¿no? Y en los tiempos que corrían, ¿no? Ahora sería mucho más sencillo. Estamos hablando de un libro que salió en el año 64 y en Argentina lo tradujeron, lo editaron en el 67. No sé cómo lo han hecho con los derechos de autor, pero un detalle que tiene este libro que distribuye Océano por su propio cuento que es bilingüe. Uno puede por lo menos ver, aunque no sepas mucho inglés, ver cómo viene la mano, cómo es los giros que hace. Porque lo decíamos fuera de micrófono, ¿no? Es un libro que no se puede traducir, es intraducible. Es totalmente intraducible porque se basa en juegos de palabras y en escribir mal a propósito ciertas palabras, en dar vuelta términos, o sea que sí, el traductor tiene una... tiene que hacerlo de vuelta porque si no tendría que hacer otro libro que fuera con notas al pie, claro. Porque pero no estoy exagerando, cada 2 o 3 palabras hay 2 que están mal escritas y que, no es que estén mal escritas, están generando un efecto cómico o un efecto, digamos, de absurdo. Mi impresión, yo te decía fuera de micrófono, lo dije ayer también acá, es también como la idea de esas personas que hablan mal. Eso tiene que ver con Liverpool, con los trabajadores y esa onda muy antiintelectual que tuvo siempre John Lennon, ¿no? O sea, claro, de reírse, digamos, del intelectualismo, ¿no? Entonces, trabucaba los términos, ¿no? Cuando hablamos, yo qué sé, se me lengua la traba, lo que sea, bueno, eso sería extendido todo el libro de John Lennon, aparte de otras reflexiones o muy satírico aparte, ¿no? Claro, que yo me imagino que debe haber sido en su época algo muy sorprendente, porque en ese momento los Beatles, en el 64, todavía las letras de Lennon no... Claro. Eran bastante básicas, te quiero decir, en el sentido de que, eran letras que hablaban de amor y de chicas y de... Sí, digamos, esto de alguna forma anticipa I Am the Walrus, por ejemplo. Claro, ¿no? Soy una morsa, o Lucy in the Sky, después lo vamos a escuchar. Andrés lo trajo para que de alguna forma podamos comentarlo. De alguna forma también tiene que ver con una especie de encrucijada o evolución que estaba haciendo John Lennon en esa época, ¿no? Claro, en esa
yo creo que por esa época mismo es que él se encuentra con Bob Dylan, por ejemplo. Creo que es en el 65 que los Beatles se encuentran con Bob Dylan. Y a partir de ahí se ve como una, no sé si llamarlo evolución, o mejor dicho, un cambio en las letras, ¿no? Especialmente de Lennon. Que creo que tal vez se siente más acompañado cuando ve que hay alguien como Bob Dylan que escribe esas letras. Hay una sola letra, digamos, ahora estoy pensando, porque se dijo que en ese encuentro de los Beatles y Bob Dylan se electrificó, eso lo digo, ¿no? Cuando viniste vos lo dijimos acá, y los Beatles, sobre todo John Lennon, se complejizó la letra, se hizo más hermética. Había una letra que era tienes que esconder tu amor, ¿no? You love got a hat away, que es una que habla de se burlan de vos, los payasos, se ríen. Claro. Que era un poco hermética. Claro, y es una canción bastante dilaniana, es un poco también acústica y folky, ¿no? Sí, es por esos años. Y bueno, después ya viene Revolver, Tomorrow Never Knows. Empieza toda una parte de complejización musical y también letrística, ¿no? Que bueno, que este libro demuestra que Lennon ya lo tenía. Tal vez no se animaba a mostrarlo en sus canciones, ¿no? Claro. Una de las cosas que surge, ahora estaba leyendo obviamente para el programa, algunas entrevistas que le hicieron, ¿no? En concreto una del 73, que se le hizo un chileno en el 72 de esta entrevista. Aparentemente Lennon quería ir a Chile, pero estaba con los problemas de la tarjeta verde en Nueva York y tenía miedo que Nixon se enojara, y estaba Salvador Allende, digamos, ¿no? Pero parece que hizo algunas gestiones, y porque él era admirador de un jugador de fútbol de Inglaterra, uno de los más importantes, ahora se me está yendo el nombre, que era chileno, que jugaba, era chileno, era un tipo que fue goleador en el 52, entre el 52 y 53, y eran dos hermanos chilenos. Y aparentemente en su disco de Wall and Bridge, ¿no? Muros y Puentes, el dibujo de Lennon en la tapa es de ese jugador de fútbol, ¿no? Bueno, en fin, una de esas. Y una de las cosas que surge en la entrevista, porque vos me decís que él tenía esa complejización en las letras, ¿no? Que no se atrevía a hacerlo, ¿no? De alguna forma ellos... La otra cosa que él decía que estaba muy reprimido era el tema de la rebeldía, ¿no? Que eso surge en este libro. Se burla de Wall Street, de la bolsa, de todo el mundo, ¿no? De todo lo que se instituye, de la BBC, de todo se burla. Y ellos estaban muy controlados, no podían hablar de la guerra de Vietnam, por ejemplo. Claro, y siempre hay atisbos de esa rebeldía de Lennon, ¿no? Cuando dijo que los Beatles eran más populares que Jesucristo. Ahí está yo, se le escapó esa frase o la dijo, y ahí sí, pero por ejemplo de la guerra de Vietnam y de otras cosas, él decía que tenía que hablarle a gente que detestaba, pero tenían que ser no sé si los chicos buenos, pero tenían muy limitado para estar dentro de Estados Unidos. Son los primeros 2 años que están, ¿no? O sea, claro. Son las épocas de la Beatlemanía, ¿no? Pero también siempre tuvo una cosa antirrealeza, ¿no? Hay también un concierto famoso que da que dice que la gente puede aplaudir, pero los del palco que hagan sonar solo sus joyas. Sí, creo que es un concierto para la reina. Y eso es en plena época también, 64, 65, ¿no? O sea, esa característica de Lennon de estar siempre en contra de la autoridad, de ser muy rebelde, de pelearse constantemente, como que la tuvo que reprimir durante esos años de la Beatlemanía. Claro. Y bueno, y está ya, creo que en este libro, como tú decís, se nota mucho. Bueno, y por supuesto después se iría notando y cuando este amigo te consiguió en la Feria de Tristán Narvaja y leíste John Lennon en su tinta, o ahora se llama John Lennon por su propio cuento, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Te interesó? ¿O te pareció un delirio? No, me gustó mucho, me interesó mucho. Yo, claro, fue hace, como te decía, muchos años atrás, creo que fue en el último año del liceo, de haber sido en sexto del liceo. Ni te voy a decir cuántos años, pero digamos que te parece desde el punto de vista, bueno, vos como músico, por ejemplo, me pareció una faceta de Lennon muy interesante, ¿no? Muy interesante. Yo te contaba, nunca leí el original en inglés, ¿no? Que yo supongo que también debe tener su musicalidad,
Claro, sin duda. Que en la traducción se pierde, como cuando uno traduce a veces un poema, ¿no? Sí. Es así, es lo que está diciendo. Es como traducir un poema, es imposible que refleje lo que está... Claro. Yo, digo, no sé mucho inglés, pero estuve leyendo algo y los pequeños chistes, te decía fuera de micrófono, por ejemplo... son textos cortos, ¿no? En cada texto él va arremetiendo contra algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, arremete contra la isla del tesoro, ¿no? Que era algo que leían todos los gurises en Inglaterra, ¿no? Y entonces le pone, en vez de la Island Treasure, pone la Ivan Treasure, el tesoro de Iván, y a partir de ahí empieza a hablar de, por ejemplo, Long John Silver, pero en este caso es Ancho Silver, en fin, va haciendo toda una serie de... Eso es intraducible. Entonces lo que hace el traductor es poner, en vez de la isla de Iván, que es la isla del tesoro, pone la isla de Elsa, ¿no? Entonces es un nombre, en fin, y ahí engancha con... Claro, el sentido último tal vez esté, por supuesto, pero se pierde lo principal, ¿no? O el traductor intenta dar su propia versión de eso, ¿no? Y decime, ahora vamos a escuchar algo de Lennon, pero... sobre todo los Beatles, cuando empieza esa digamos, lo que decís vos, esa inflexión, ¿no? ese giro, ¿no? Pero te lo pregunto desde ya, y después de los Beatles, él está desde el 70 al 75, después hay un silencio entre el 75 y el 80 vuelve con mucha fuerza, tanta fuerza que con el disco que saca, inmediatamente se pone a grabar otro disco, porque había que sacarlo ya, y después lo matan. Yo, ¿sabes qué? Hay canciones obviamente que me encantan, que me parecen buenísimas en la carrera solista de Lennon. Me parece que nunca llegó al nivel de las composiciones de los Beatles, y especialmente en ese plano, ¿no? En el plano de usar el absurdo, el surrealismo, el juego de palabras, y eso, yo creo que eso se perdió bastante, ¿no? Sí está la rebeldía y todo lo demás, pero en otro plano tal vez más político. Sin duda, sí, se puso un poco más serio, por decirlo de alguna forma, claro, de ser más coherente el tema del mensaje. Esa parte más juguetona, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. No está en la carrera solista de Lennon. Puede ser, sí. Y en el Double Fantasy, ahí ya no hay una cuestión política, digamos, en el 80 cuando vuelve... No, son más... Todas las canciones de Double Fantasy son canciones, no sé si de amor, sino más bien de relación de pareja, ¿no? Porque hay de amor y hay de pelea, pero está Watching the Wheels, que es más una canción más contemplativa, ¿no? Que Lennon tiene varias de esas, ¿no? Como un canto al ocio, digamos, ¿no? Que sí, esa puede ser más juguetona, pero no está esa cosa de libertad, de I Am the Walrus o Tomorrow Never Knows, de juntar palabras, ¿no? Que se ve en este libro, ¿no? Sí, juntar, hacer una especie de ametrallamiento de absurdo, ¿no? O sea, que genera un efecto, ¿no? Claro. Si uno se cree que es fácil hacer ese absurdo, no es fácil. No lo es para nada. Y tampoco está musicalmente, me parece, la complejidad del Sgt. Peppers o de Revolver, también de juntar diferentes elementos, ¿no? Que eran solo el pop y el rock, ¿no? Las orquestaciones, las citas a otros estilos, el juego con la música electrónica, bueno, no sé si llamarlo electrónica, pero digo, el hecho de jugar en el estudio, ¿no? Todas esas cosas no... Hay algo que es una constante, digo, es una pavada, te voy a decir, pero cuando vino Paul McCartney, él comentó en una entrevista acá que la gente lo confundía en una canción, ahora no me recuerdo qué canción era cuando la canta él, dice, porque yo uso el eco, y el que usaba eco siempre era John Lennon. Y me puse a escuchar ahora, y realmente, por ejemplo, en Double Fantasy, todos tienen eco, todo. Usaba, es una pavada, pero digamos, me refiero a que él trabajaba su voz desde el punto de vista... Claro. Yo creo que tal vez una de las razones de eso es que él siempre estaba como inseguro de su voz.
Y tal vez por eso a veces le gustaba como procesarla, por más de que es un cantante. Sí, yo me quedé pensando por qué hacía eso, por qué, porque no solamente pone eco, sino que pone reverberaciones en Beautiful Boy, bueno, hay una serie de canciones, claro. En todas modifica su voz, la está modificando sí, incluso, digo, yendo a lo técnico, también él siempre doblaba la voz, o sea, cantaba 2 veces las canciones, ¿no? Como para darle más fuerza. Y sin embargo, en el 75 pudo sacar un disco de clásicos de rock, ¿no? Que era solo cantando él, digamos, o sea, con versiones. Claro. La famosa Stand By Me, que la están pasando cada rato, y hay otros temas interesantes, como Viva Bolula, por ejemplo. Sí, claro, bueno, Lennon siempre fue un fanático, bueno, ahora que viene Chuck Berry, ¿no? Un fanático del primer rock, y especialmente de Chuck Berry. De Elvis también, ¿no? De Elvis, de Little Richard. Vos sabés que estaba viendo, ahora que viene Chuck Berry acá, tiene 86 años, parece. Digo, sí. ¿no? Y John Lennon tendría 73, digo, hay 13 años de diferencia, y uno en la distancia parece que fuera mucho más. Claro. Porque fue tal el cambio musical que hubo de una generación a otra, o sea, son 2 generaciones distintas, pero llevan 13 años de diferencia, no es tanto tampoco, ¿no? Claro. Sí, total. Bueno, creo que era Paul McCartney que decía que cuando ellos grababan, veían a George Martin, su productor, como un hombre mayor, ¿no? Claro. Y George Martin en ese momento tenía 32 años. Claro, pero era muy inglés también, ¿no? Claro. Era muy inglés. Desde el punto de vista musical, tengo una pregunta así exagerada, extraordinariamente exagerada. Musicalmente, ¿cuál fue la contribución de John Lennon? Wow. Yo te dije que era exagerada. ¿Cuál fue la contribución de John Lennon en general, decís, bueno, en el mundo? Musicalmente. No te pongo a hablar de política o eso que es... No. Y bueno, digo, yo creo que hizo algunas de las mejores canciones pop, ¿no? Que se han hecho en la historia. Por otro lado, bueno, su contribución con los Beatles y junto a Paul McCartney, claro, como compositor. Sí, él dijo una cosa, dice, se podrá discutir quién era el alma del grupo, pero yo junté la banda y yo la deshice. Está bien, digamos, porque fue, digamos, el líder era él de la banda, el que la hizo. Claro, pero más allá de eso, digo, me parece que uno no puede... Como que es difícil saber, bueno, quién contribuyó más, no, si McCartney claro, o Lennon. Eso es una discusión. En todo caso, juntos, creo que hicieron una de las bandas más importantes, si no la más importante del siglo XX. Y yo te escuchaba ahora cuando decís, cambió, digamos, las canciones pop, o sea, cambió el pop. En parte se podría decir que también rompieron como muchas... casilleros, muchas barreras, claro. En cuanto, porque es pop, pero es rock, rhythm and blues, digo, hay como que mezclaron bastante la baraja. Claro, yo creo que tal vez esa sea una de sus mayores contribuciones, ¿no? Porque si uno se pone a ver en la época de los Beatles, también había, digo, fue una época muy fermental, y hubo una cantidad de propuestas renovadoras, ¿no? Que salieron ahí, desde Pink Floyd a, bueno, que hablamos de Dylan, a la Velvet Underground, que bueno, que en el momento nadie los escuchó, pero pero bueno, Lou Reed. Claro, pero los Beatles acompañaron todo eso y hicieron todo a la vez, digamos, ¿no? Sí. Y con respecto ahora a 2013, una vez leí que Leo Maslía decía lo siguiente, que ahora, estos años, esta década, sería imposible a sacar un disco como los que sacaban los Beatles, porque cambiaban demasiado estilo, demasiados instrumentos, demasiados temas, demasiado, ¿no? Cuando la tendencia ahora es precisamente la contraria, como a encasillar en qué líneas es un disco, o sea, que no se podría hacer. ¿A vos te parece que es tan así, que estamos en este momento tan así? Yo no creo que sea tan así por un lado, pero sí lo que es imposible, ¿no? Hacer futurología y decir pasaría esto, porque no sabemos, porque siempre el arte está lleno de imponderables y no solo el arte, el negocio de la música está lleno de imponderables. Por el negocio, ¿no? Digo, lo de Maslía obviamente iba no, pero incluso el negocio está lleno de imponderables, porque uno nunca sabe qué es lo que va a ser popular, y es sorprendente muchas veces qué cosas lo son y qué cosas no lo son.
Lo que sí es verdad es que la música se ha compartimentado muchísimo y y sería muy difícil que una banda como los Beatles ocupara los espacios que ocupaban en ese momento, que eran la banda, ¿verdad? Ujú. Eran la banda popular en Uruguay, Ujú. en China y en Inglaterra, y y tenían un grado de influencia enorme, ¿no? Ujú. En la cultura, como Ujú. dijimos, en la ropa, en el peinado, Ujú. en todo. Lennon dice en una entrevista que a ellos les encajaron el título de intelectuales para el rock, para lo que era una banda de rock, y dice a partir de una canción que es del 62, bueno, ya lo estuve escuchando, no me acuerdo ahora el título, pero porque decían que había influencias griegas o del ritmo griego, del corifeo. Entonces, un invento de un periodista del New York Times o de no sé dónde, y nos puso eso en comparación, yo supongo, no lo decía esto, con los Rolling, por ejemplo, ¿no? O sea, la Ujú. idea de que ellos estaban abiertos a muchas cosas. Eh, Lennon fue siempre un poco como el que quería volver a las raíces, ¿no? Del rock, por lo menos de palabra, y que siempre le dio, también lo hablábamos, ¿no? Un poco de cosa, todo ese tema del intelectualismo, ¿no? Sí, era un anti-intelectual, sí, estoy de Claro, acuerdo y que yo era creo que es medio contradictorio, ¿no? Ujú. Eso, porque bueno, a la vez con Yoko Ono, Sí, un artista de vanguardia, ¿no? Yo, claro, bueno. una artista de vanguardia, hizo música de vanguardia con ella Ujú. y se metió en todo ese mundo. Ujú. Yo creo que a él le molestaba mucho eso, los Ujú. encasillamientos, ¿no? Ujú. Y eso va también con la música de los Beatles y con la música que él hizo después, Sí, digo, Eh, que apuntaba como a se muchos. arriesgó bastante también después de la música que hizo después. Hizo algunos experimentos, digamos, Claro, musicales y acústicos que no sabía que no iban a tener masividad, ¿no? sí, claro, claro. Ujú. Cosa que, por ejemplo, Paul McCartney no lo hizo, digamos, siguió una línea más melódica, si se quiere, no sé, no conozco tanto, pero se llega a decir que es un gran baladista cuando Paul McCartney ha hecho muchas cosas más aparte de eso, ¿no? Claro, yo creo que Paul McCartney también experimentó, Ujú. capaz que no lo hizo tan públicamente y con tanta publicidad así Ujú. como lo hacía Lennon, ¿no? Que Ujú. también este era como bastante exhibicionista, Ujú. digamos, ¿no? Ujú. Eso uno lo puede ver en la película Imagine, por ejemplo, Claro. que todas esas filmaciones son filmaciones del propio Lennon, que Sí, sí, dice que es increíble la cantidad de horas que hay filmadas de Lennon del se avión. Sí, filmaba a sí mismo en su vida sí, cotidiana, sí. muchísimo antes de que existiera YouTube y los teléfonos celulares Exactamente, y sí, todo lo sí. demás, ¿no? O que existiera el video, O digamos, que tampoco, existiera no existía. ni siquiera el VHS. Pues. No Sí, sí, estaba sí, el sí, sí. VHS y se lo filman constantemente, hablando con todo el mundo, que lo siga. O sea, era Este, pagar a un tipo para que te claro, siguiera. claro, claro, Sí, claro. sí, sí. Este, entonces, bueno, como toda persona, y especialmente una persona tan creativa y tan especial como John Lennon, estaba lleno de contradicciones, ¿no? Sin duda, sin duda. Hay un detalle, digo, pensando en que llevó las cosas un poco al límite, o siempre trató de llevarlas al límite. Hay un detalle que me quedé pensando, es que a nivel político, lo que me mencionabas, ¿no? Que él empezó con actitudes políticas fuertes. Yo creo que llevó al límite de lo que se podía llevar una estrella en los 70, por ejemplo, en la televisión. Hay un documental que es precisamente todos los problemas que tuvo con Nixon por la tarjeta verde. No Claro. sé si lo viste ese documental. Sí, 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 Y sí, lo sí. vemos a John Lennon que él va casi pisando la línea porque invita a un programa, un show televisivo a dos líderes de ultraizquierda, ¿no? Que ellos jamás hubieran tenido al estar al lado de John Lennon, y él aparece con esa cuestión, una chaqueta militar, ¿no? Verde, ¿no? Y con la boina. Y hace eso, ¿no? Y después el mismo John Lennon tiene que como frenarse y empezar a explicar que él no estaba con ellos, ¿no? Porque sale uno del FBI, no se puede tolerar que un tipo de ese nivel esté dando cobertura, digamos, al discursos que son muy Claro. marginales, digamos. Claro, yo creo que eso va de la mano del espíritu transgresor que hablábamos al principio en cuanto al libro, ¿no? Uh-huh. Que ya estaba ahí, bueno, esas cosas muchas veces más que una
posición política de ultraizquierda. Creo que era más el deseo de transgredir y de... Sí, de ir contra la autoridad, porque, contra la autoridad, porque después claro. cuando lo empiezan a preguntar acerca de sus posicionamientos o lo que él pensaba, claro, cuando empezás a profundizar el proyecto político que tenía, él dice en un momento, yo soy un cantante de rock, soy un cantante de pop, no, sí, o sea, él quería seguir siendo un astro de internacional de rock y pop, no quería, y en un momento le dicen, bueno, si seguís así, o sea, estamos hablando de Nixon también, ¿no? Y el FBI le retiran la tarjeta verde, que es lo que le permitía residir como un extranjero, él era inglés en Estados Unidos. O sea, tiene que ir a juicio y todo porque lo querían echar de Estados Unidos, ¿no? Él llega a ese límite y el límite es su carrera como cantante. Pero de todas formas, digamos, más allá de eso que llega, él como cantante llega al extremo, digamos, de compromiso político, porque un poco más y deja de ser cantante y sí te seguís comprometiendo, ¿no? Pero te tenés que dejar... Claro. Por lo menos multitudinario, ¿no? Capaz que te haces cantante de boliche o como Woody Guthrie, digamos, ¿no? Puedes decir, ¿no? Claro, pero yo creo que es eso, ¿no? Tanto que tiene que ver con su postura artística de transgresión, ¿no? Que bueno, que estaba desde las épocas primeras de los Beatles en Hamburgo, que después, como vos decías, se domesticó un poquito o más que domesticar, yo creo que lo callaron. Sí, no, él lo que pasa tenía claro que quería ser número 1 en Estados Unidos. Claro. Y bueno, entonces él decía que la adrenalina esa, se mantuvo callado 2 años y pico, ¿no? Aparte fue una locura, era como un tsunami de cosas de lo que le pasó, ¿no? O sea, exponencial. Sí. Hay una entrevista a él en plena Beatlemanía que él dice que sabe que los grupos no duran mucho y que ellos van a durar 4, 5, 6 años. De hecho, como Beatles duraron eso, ¿no? Unos 6 años más se terminaron. Claro. Pero él mismo no pensaba las dimensiones que estaba tomando todo, ¿no? Claro, y las dimensiones que todos sabemos que tomó después, convirtiéndose en un ícono, ¿no? En alguien que vemos en las camisetas. Sí. Incluso yo pensaba que en los 80, digamos, cuando él vuelve, ¿no? En ese momento estaba, después de los 70, ¿qué iban a ser las estrellas de rock de los 60, ¿no? Porque no estaba claro que alguien podía tener 70 años y seguir siendo estrella de rock. Claro. O sea, más bien era lo contrario, no se podía. Tenés 20 años, 25 y chao, ya fuiste, era así, digamos, ¿no? Había una constante renovación, estaba el punk y todo esto, ¿no? Y él está contentísimo de volver con un disco de oro, ¿no? Claro, en ese momento él era un veterano con 40 años, ¿no? Exacto, y que había estado 5 años afuera. Claro. ¿No? Y es muy jorobada la industria para volver después, ¿no? O sea, claro, bueno, era John Lennon, ¿no? Sí, era John Lennon, ¿no? Sí. Y hablabas de esto que yo te decía del eco que pone en la voz. Vos decías que es inseguro en su voz. También era inseguro en su guitarra. Dice en un momento que perdía el ritmo, si bien era la guitarra rítmica, ¿no? Sí. Él, aparentemente por lo que él mismo decía, era como muy inseguro acerca de sus cualidades no como compositor, sino como intérprete, vamos a decir, ya sea como guitarrista o como cantante, ¿no? Claramente, si uno vemos en los Beatles, Paul McCartney era el más músico de todos, ¿no? Un cantante increíble que tiene una cantidad de registros, ¿no? Un bajista que hizo evolucionar su instrumento, ¿no? Tal vez eso lo hacía sentir más inseguro a Lennon, ¿no? Que no era un guitarrista excepcional, y yo no sé si decir que no era un cantante excepcional, porque no lo era desde el punto de vista técnico, pero de la manera en que él usa su poca entre comillas voz, es maravilloso, ¿no? Sí, hay una cuestión que lo mantuvo después de los Beatles, que es el tema, por ejemplo, de los coros, ¿no? O sea, de continuamente innovar y decir, ¿no? Coros distintos, ¿no? Eso es como una... que también tiene que ver con lo que hay en el fondo de la voz, ¿no? O sea, lo que hay de atrás, lo que te va amparando, digamos, ¿no? Para cantar, ¿no? Sí. Pero siempre, hasta el último disco, los coros van variando constantemente, ¿no? Claro, y yo creo que ha sido muy influyente como cantante.
como que se puede escuchar una cantidad de grupos, no sé, desde Oasis, ¿no? De grupos británicos de rock que van por el lado de John Lennon, ¿no? En cuanto a cómo usar la voz, él también hizo una escuela, ¿no? Tú que hablabas de los aportes, yo creo que también por ahí el hecho ese, ¿no? De no tener una gran voz, pero saber utilizarla de manera magnífica, ¿no? Y yo creo que todo, me parece un bolazo, pero me parece que muchas veces los grandes creadores tienen esa inseguridad, digamos, ¿no? Tienen eso de que Stanley Kubrick, la última película que hizo, se murió, digamos, cuando ya estaban estrenándose, dicho por la esposa, contado por la esposa, dice, cuando vieron las repercusiones que había en el preestreno y todo, él dijo, todavía lo sigo engañando. Porque pensaba que no había salido tan bien la película, ¿no? Es esa idea de que, no, es que... Claro. De que no me va a dar, o capaz que la idea que ellos tienen de cómo debería ser, ¿no? Las cosas, ¿no? Claro, y otra cosa, ¿no? En cuanto a los aportes, que me quedé pensando que son tantos que a bueno, veces pero enumeramos algunos. La otra es, yo creo, el haber llegado a tanta gente, ¿no? Con cosas que no son tan fáciles de asimilar, ¿no? Por ejemplo, musicalmente te quiero decir. Está bien, él hizo muchas canciones que son muy fáciles de cantar y que te quedan en la cabeza y todo lo demás. Pero no sé, él es el compositor de Strawberry Fields Forever, de I Am the Walrus, de canciones complejas y difíciles y cuyas letras no tienen un sentido tan sencillo de asimilar. No, I Am the Walrus es muy... Y que han llegado a millones de personas, ¿no? Ese hecho, a veces es un talento que uno no tiene en cuenta, ¿no? Tanto... Bueno, es de la comunicación, ¿no? Claro, ahí como que rompe los límites de lo que es la canción, ¿no? La rompe en cuanto de lo que se puede decir en una canción, los rompe. De todas formas, yo estaba escuchando ahora cuando venía para acá las canciones de Double Fantasy, y lo que hay son canciones como muy clásicas, son todas muy redondas, con un color y con una cosa redonda. Beautiful Boy es una canción que es así, o Woman, por ejemplo, son así, son como... no sé si desprendidas del álbum, de todo, son canciones que están muy clásicas, pero eso él hizo antes cosas como A Day in the Life, por ejemplo, ¿no? Claro. Que es la canción, y vos me decías que no la hizo solamente él, porque en un momento se dijo que la había hecho él, que era su magna obra. Claro. La parte movida que empieza en el medio se atribuye por McCartney, digo, incluso hay entrevistas que los dos lo admiten, ¿no? Ahora, toda la parte del principio sí es de Lennon, ¿no? Es un poco para anticipando eso que iban a hacer después en Abbey Road, ¿no? O sea, yo tengo un cacho canción, yo tenés otro, claro. No sé cuánto, y lo van juntando y van eliminando ese silencio. Bueno, en este caso la integra, ¿no? Una sola canción, ¿no? Pero son dos canciones en una, ¿no? Claro, son como dos canciones en una. Como dos canciones en una. Muy bien, Andrés Torrón. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. John Lennon por su propio cuento es el libro que estamos comentando. Bueno, estamos comentando la figura de John Lennon. Quiero decirle simplemente que en la tapa de este libro, por su propio cuento, o John Lennon en su tinta, que era la versión argentina que mostraba Andrés Torrón, dice: un humor lunático que neutraliza cualquier descripción, un libro estrafalario y excéntrico, ilustrado con grotescos garabatos. Los ataques de risa sacuden al lector sin descanso. Lo digo porque para darle la bienvenida a un amigo, Fernando Lustonov. ¿Cómo andás? ¿Pero cómo estás, amigo? Fernando Lustonov, ustedes ya lo conocen, es escritor, es alguien que dirige el Museo de Artes Decorativas, el Palacio Taranco, es un intelectual, alguien que vivió en Nueva York y nos quiere contar, nos va a contar a todos, digamos, tu experiencia neoyorquina ahí cerca, no digo cerca de John Lennon, pero pasaste el día que lo mataron. No, digamos, no, fui de exprofeso. Ah, fuiste ahí, fuiste claro, al Dakota. No, digamos, yo vivía, digamos, a unas 30 cuadras, por así decirlo, y me llamó un amigo y nos largamos hasta ahí.
Vos sabés que, viste que cuando pasa tanto tiempo de un hecho, vos tenés como que ir rebobinando, ¿no? Sí. Si yo te soy totalmente honesto, no me cierran las horas, porque yo juraría que era más temprano cuando yo estoy ahí. Fernando, te hago una pregunta que en Sí. su momento se le hacían, ¿dónde estabas cuando mataron a Kennedy? Yo puedo contestar dónde estaba cuando mataron a John Lennon, porque me acuerdo que me impresionó mucho. Ah, mira. ¿Vos te acordás dónde estabas cuando te enteraste que mataron a John mirá, Lennon? era un compañero de estudios que me lo dijo y salimos caminando. Estábamos, supongo que estábamos, yo vivía en la 49 y primera, que es en el East Side, y esto es en el West Side, y son, a ver, hasta las 57, 72, sí, unas 40 cuadras, pero Sí. viste que en esa ciudad, como que la ciudad, viste cuando las ciudades te inspiran mucho, las distancias son... Ah, sí, se pierde la idea. Sí, perdés la noción de la distancia, exacto. ¿no? Aparte, mirá esto, yo no sabía que Lennon vivía ahí. En el Hotel Dakota. Conocía muy bien el edificio. El edificio Dakota, Sí, perdón. sí, sí. El hotel. Conocía muy bien el edificio. Creo que lo único que yo sabía del edificio era de la filmación de Polanski. El bebé de Rosmarie, yo no sabía que fue filmado, digamos, ahí en el edificio Dakota. Eso es lo que yo sabía, lo que seguro sabía. Y creo, pero también hay que, viste, estas cosas, no sé si antes o después, porque claro, a partir de ahí lo empecé a mirar muy bien. Claro. Si antes o después alguien me comentó que lo había hecho, que lo había mandado a hacer, que lo había financiado, un tipo que es el dueño de las máquinas Singer, como decimos acá, Edward Clark. O sea que yo ahora cuando estaba pensando en esto que íbamos a hablar, ¿no? Fíjate que hecho de modernidad por donde le mires, ¿no? Claro. Porque el edificio es de 1884 y lo manda a hacer el tipo que era el promotor de las máquinas de coser, o sea, como una suma de revoluciones. Claro. Y aparte el edificio es muy raro para la ciudad, o sea, cualquier persona aunque no sepa nada del edificio, porque no se parece mucho ni siquiera a lo poco que hay del siglo XIX, ¿no? Es una mezcla de, por ejemplo, los mosaicos creo que son de terracota, a mí me recordaban el Java. Ajá. Y entonces me impresionaba, ¿viste esa maravilla que es el Java y esos mosaicos que tiene acá en Montevideo? Sí. Y salvando las diferencias, porque es un edificio que tiene como 8, como 12, 14 pisos, sumando las guardillas que le van saliendo, me recordaba esa idea de los mosaicos y de las guardillas. Y después, por otro lado, es como muy de la idea del Barón de Haussmann francés, ¿no? O sea, porque, digamos, es que tiene que haber sido para el momento que se construyó un verdadero delirio. Y Lennon es asesinado 100 años después, ¿no? En síntesis, lo que yo recuerdo es bastante banal, y como estoy como revisando los horarios, ¿no? Ahora que ¿Porque a qué hora lo mataron? Yo, eso no... Porque creo que él termina muriendo en el Hospital Roosevelt. Sí. Entonces lo que ahora yo dudo de mí, perdona que use mi tiempo para dudar en público, es si cuando yo estaba ahí él ya había muerto. Ah, bueno, pero vos te enteraste que lo tirotearon, claro, capaz que entonces, tirotearon sobre el Lennon, claro. Capaz que lo que yo me enteré, imagínate, esas noticias son totalmente inconexas, ¿no? Y me largué ahí pensando que él estaba ahí. Lo que recuerdo es un gran vallado, el edificio tiene como unas arcadas impresionantes, porque está pensado para la época de los carruajes, ¿no? Y que entraba cada tanto algún auto o alguna limusina, y había, por ejemplo, todos los testimonios que yo leo dicen como que se había congregado un mundo de gente. Honestamente yo no tengo esa imagen para nada. Supongo que habría mucha más gente en el hospital. No, gente mejor informada. La noticia que llegó en su momento, pero esto como que se pinta mucho de leyenda, ¿no? Es que la gente empezó a arribar ahí al edificio, después empezó a dejar como es flores y no sé, eso es lo que había. Claro, ahora capaz que en realidad, por esa especie de que la memoria es tan selectiva, capaz que en realidad yo fui mucho más tarde de lo que recuerdo. Te podría seguir con mis subjetivismos. Por ejemplo, no recuerdo que hiciera mucho frío, a pesar que era diciembre,
Y sí recuerdo un terrible frío, pocos días después cuando se le rindió eso que se llamó el tributo. Ajá. Que, bueno, no sé si sabes de lo que hablo, que se congregó, o sea, se convocó al Central Park para hacer un minuto de silencio. Pero fue un minuto en serio, porque para mí los minutos de silencio eran como los del Estadio Centenario, ¿viste? Cuando había muerto alguien. Y era como una especie de frío que te llegaba al alma, ¿viste? ¿Y no es ahí que va la gente con velas también? Ahí sí, ahí pasa de todo. Pero eso sí que es un acto, digamos, porque ahí está programado y él ya había... O sea, él muere el lunes 8 y lo incineran y bueno, y creo que le dan a Yoko los restos el 10, una cosa así. Pero no sé qué día es exacto del tributo, creo que es bastantes días después, o sea, a mediados de diciembre, y de eso sí tengo un recuerdo mucho más vívido y vivido. La noche que pasa el hecho, el Dakota, yo lo que sí juro es que no era un escándalo. O sea que no había habido tanta gente, no hubo esa reacción tan... No, porque supongo que si la hubo fue delante del hospital. Claro. Sí, Y aparte, ahora cuando sabía que, pensando en hablarlo contigo, veo que murió más tarde de la hora que yo hubiera registrado, digamos. ¿Y cómo fue el impacto, digamos? Porque eso te lo hizo un compañero, un amigo, pero ¿cómo fue el impacto? No, a mí honestamente no me si querés te lo decoro, pero sí. La verdad que yo, por ejemplo, cuando yo había llegado ahí en el 77 me tocó el famoso apagón, el blackout. El blackout. Sí. Y eso tampoco me impresionó demasiado porque yo estaba acostumbrado a los apagones de Montevideo. De la UTE. Claro, yo no sabía que estaba pasando un hecho tan excepcional. Entonces, ¿cómo te diría? Es una ciudad en la cual te cruzás con con gente tan significativa que te digan, mirá, acá mataron a Lennon. Dentro del contexto de esa ciudad. Y te puedo cambiar, me quedan 3 minutos, pero solo te lo digo a vos, Fernando, porque yo sé que sos una persona que... Siempre se nos van los minutos. Exacto, pero hoy hay una noticia de hoy en montevideo.com que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Brasil, un polémico pastor evangélico, que su nombre se llama Marco Feliciano, dice que a John Lennon lo mataron por haber dicho lo que dijo de Cristo. Dice hoy. Y dice, si él hubiera estado, le hubiera gustado ver el cuerpo de Lennon muerto a tiros en diciembre del 80, quisiera haber estado allí para hubiera levantado el paño que lo cubría y le hubiera dicho, perdóname John, pero ese primer tiro es en nombre del Padre, ese es el nombre del Hijo y ese es el nombre del Espíritu Santo. Nadie afronta a Dios y sobrevive para el libertinaje, dijo el pastor en un video disponible en Internet. Sí, me dejas sin comentarios. La ministra de Igualdad Racial que hay en Brasil, Luisa Barros, afirmó una moción del Consejo Nacional que considera inaceptable estas declaraciones y la continuidad de Feliciano. La ministra de Derechos Humanos, hay una ministra de Derechos Humanos en Brasil, lamentó las declaraciones del pastor que incitan al odio y a los prejuicios. Así que estamos hablando de John Lennon, vos me estás contando tu historia y es una increíble. Cosa que pasa siempre es que entre el momento de la muerte y la institucionalización del mito pasa un tiempo. Claro, es cierto. Digamos, yo no quiero exagerar porque tampoco yo era particularmente fan del grupo, pero para mí que me dijeras que ahí vivía Lennon no hubiera sido más que un detalle. Te repito, yo no lo sabía, pero no hubiera sido más que un detalle, porque en algún lugar tenía que vivir y el edificio era muy famoso. No, y aparte de Nueva York tiene eso de las grandes capitales que es como que están todos los, ¿no? Esa es una cuestión. Por ejemplo, Judy Garland también vivió ahí. Y por ejemplo, Liza Minnelli, yo más de una vez he estado en coffee shops donde estaba desayunándose Liza Minnelli. Nadie se acerca nadie se acerca, nadie se acholulés, ¿no? Digamos, claro, porque bueno, es tan normal, ¿no? Para esa ciudad. Pero me llevó a reflexionar mucho sobre, ¿sabes qué? Sobre perdona que ponga énfasis en lo que recuerdo mejor, que es ese tributo, ¿no? Ese homenaje que se le hizo unos días después, donde sí la gente iba preparada y donde creo que por única vez en mi puta vida la idea de silencio
tomó cuerpo, ¿no? La idea de, digamos, de una cuestión más formal, sino que es una cuestión de afecto, una comunión lo espiritual. Pienso un poco por la idea de, bueno, que él que creía en toda la cultura oriental, ¿no? Que él estaba tan implicado, ¿no? Ese vínculo con Yoko tiene mucho que ver con su devoción por Oriente. Que yo no creo que sea nada frecuente que una multitud se mantenga en silencio, ¿no? Y esa sensación del silencio en medio del frío, de la respiración, viste que cuando hace tanto frío que sentís hasta, que ves hasta el vaho de tu respiración, bueno, esa escena es impresionante. Ahora, lo del Dakota es un vallado, mucha policía, y yo poca gente. Tengo que ser honesto. Yo me imagino también que te habrá impresionado mucho en la memoria, más allá de la emoción, el hecho también que los neoyorquinos son muy ruidosos, ¿no? Son gente, es decir, hay ruido siempre en Nueva York, ¿no? Más en aquella época que ahora. Más en aquella época que ahora. Sí, de todos modos, fíjate que ese edificio está en una ubicación privilegiada porque está frente al Central Park. O sea que está en una calle que es la 72, que es súper buena en el sentido de comercial y mil opciones, y a su vez estás en una entrada directa al parque. Eso no tiene precio para esa ciudad, ¿no? Porque no estás en medio del bullicio en cierta medida. O sea, y eso que explica el éxito de ese edificio, ¿no? Digamos, o sea, que hoy todavía parece ser que todavía hoy los no sé si son copropietarios o coinquilinos o cómo se llama, porque allá era muy común ser inquilino, digamos, todavía se dan el lujo de rechazar gente para que viva ahí, ¿no? Creo que ahora la única figura famosa es Alec Baldwin. Alec Baldwin. Bueno, Fernando... Sí, bueno, lamento, me sentí inspirado, pero decorarlo sería poco honesto, ¿no? Pero te agradezco porque aparte es un testimonio. Fernando, te mando un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Bárbaro. Mañana, amigos, vamos a estar hablando de Lennon en su tinta. Vamos a llamar a Buenos Aires para hablar con Fernando Bogado, un periodista que escribió sobre